El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, mi barrio está en la calle reclamando sus derechos. que la calle no calle, La calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a una edición más del Radar de los Barrios, lunes 31 de agosto. Hoy no estoy en los estudios, estoy acá desde mi casa en el municipio de Sucre, pero igual atenta a atender y a transmitir lo que sería un radar movido por las necesidades de la gente, que precisamente en esos detalles se nos está yendo la vida porque la crisis política que está viviendo el país en este momento pareciera que no tiene fin, no tiene solución, no tiene respuestas, y en medio de esas circunstancias están los padecimientos del día a día de los venezolanos que crecen y no hay respuestas y soluciones a cada uno de los planteamientos que se vienen haciendo desde diversos sectores. Y por eso hoy tenemos como invitado a nuestro querido y respetado Pablo Zambrano, quien es un dirigente sindical de destacada trayectoria y ha venido haciendo una cantidad no solamente de denuncias, sino de exigencias en torno a lo que debe ser el aumento justo de salario para todo el personal que trabaja en la salud y precisamente trabaja en los momentos en que Venezuela atraviesa la curva exponencial de contagios por los casos de COVID-19. Pablo, muy buenos días. Cuéntanos acá en el Radar de los Barrios, ¿cómo reciben ustedes en medio de todos estos conflictos el ofrecimiento que se dieron de los $100 para el sector salud, para los que hubiesen podido registrarse? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo reciben en este momento un Estado sordo que no entiende la necesidad de dedicarle parte de los recursos que tenga el país, que se estén dando en Venezuela en favor de una de las causas más importantes, como es la causa de la salud del pueblo venezolano? Adelante, Pablo, muy buenos días. Gracias, Ingrid, por el contacto. También voy a saludar a Evelyn. Recuerda que yo también soy del Radar de los Barrios. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho porque cuando Chugo tenía este programa también por la vía de la TV, tuve demasiada oportunidad. Se dio mucha oportunidad y eso sirvió para que de alguna forma se visibilizara la situación de los trabajadores sanitarios y, por supuesto, los trabajadores del país. Así es. Importante, bueno, yo por lo menos he adoptado que ya no utilizo el término salario porque me Venezuela simplemente no solamente para los trabajadores sanitarios, para todos los trabajadores venezolanos, eso. Digamos, salario es lo que señala el artículo 91 de la Constitución, que tiene que ser suficiente para tú, de alguna manera, reivindicarte como ciudadano y reivindicar a tu familia. Y eso no está sucediendo en este momento. En Venezuela se pulverizó el ingreso de los trabajadores venezolanos y eso sucedió a partir del nuevo cono monetario, donde se estableció, digamos, la igualdad entre el dólar paralelo y el oficial. Se llevó el salario a $30 mensuales en aquellos días
bueno, el salario se pulverizó, se ha deteriorado, que ya en este momento es prácticamente $1 mensual, pero sí mantuvo, en este caso el gobierno, su dólar oficial, que se convirtió también en criminal. Entonces, ese hecho concreto más el problema inflacionario, la hiperinflación, acabó pues con el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que hoy en día simplemente tiene una gran necesidad, y uno de los grandes comentarios que hago, por eso es que la lucha tenemos que repensarla, y la forma inclusive de luchar, la forma de hacer política tenemos que repensarla, porque con las acciones que venimos y la forma en que se vienen desarrollando la confrontación política, al final hace más dependiente al ciudadano. La gente depende de una bolsa, la gente depende de algunos bonos que da el gobierno, y por supuesto al no tener otra opción, si de alguna manera reacciona ante tanta vicisitud y ante tantas violaciones como el derecho al agua, el derecho a la luz, el derecho precisamente al salario, a las contrataciones colectivas, bueno, simplemente lo amenazan con quitarle la bolsa, y la gente prefiere callar antes que perderlo, porque no tiene más opción. Entonces, hay que repensar la lucha en Venezuela. En el caso que me hablaste del bono Héroes de la Salud, por supuesto, bueno, con buena suerte los que fueron seleccionados deben estar contentos. Algo que nosotros lo hemos dicho, y lo hemos dicho como crítica constructiva, porque también hay otra cosa, que en Venezuela, si tú señalas tu posición en cualquiera de los dos bloques, entonces te criminalizan. Bueno, tú eres malo, tú eres bueno, sí, de alguna forma, sí, si no eres bueno, pues eres lo peor. Entonces eso también tiene que cambiar en el país, porque cada quien tiene que decir las cosas como las piensa, pues, y en este caso, por supuesto, ahí somos casi 500,000 trabajadores a nivel nacional, y solo van a recibir 60,000 trabajadores. Por supuesto, la gran mayoría no lo va a recibir en este caso. Sin embargo, bueno, enhorabuena para los que le va a corresponder, y otra situación que se viene presentando, que hay que inscribirse en una billetera para abrir la cuenta donde eso va a llegar, y se ha hecho como imposible a la gran mayoría, y por supuesto tiene que ser orientado y ayudado para poder recibir en este caso el beneficio. Eso con respecto a lo que puede significar el bono héroe de la salud. Por otro lado, el sector salud, que es el que a mí me corresponde, digamos, dentro de la lucha. Sin embargo, nosotros hemos ampliado esta lucha a través de la ITV, que por cierto el próximo 5 de septiembre, el día sábado, vamos a hacer una reunión nacional, porque tenemos que elevar la lucha y desde nuestras propias banderas. Eso es algo que yo le solicito al mundo sindical. Yo le vengo señalando mucho a mis compañeros que ven cualquier noticia, por ejemplo, ven la noticia de Cabo Verde, bueno, y eso se convierte en un escándalo en las redes. Pero cuando hablamos de salario, de los problemas nuestros, de las cosas que nos afectan, entonces, bueno, simplemente como que se hacen los locos, y tenemos que retomar, tenemos que luchar por lo que nos corresponde. Tú lo has dicho, el salario. ¿Cómo es posible que en Venezuela en este momento los trabajadores no reaccionemos y ante un hecho como este? Ya vamos a ganar $1 mensual. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es algo criminal. O sea, un Estado, porque yo hablo del Estado como tal, que el reclamo no es solamente al gobierno, es el Estado como tal, en su conjunto. Tiene que preocuparse. Aquí nadie quiere hablar de ese tema, del tema del ingreso de los trabajadores, que yo le digo ingreso porque no es salario. Eso hay que hablarlo, digamos, tiene que ser uno de los temas más importantes que tiene que desarrollarse dentro de cualquier tipo de discusión, dentro de cualquier tipo de diálogo, porque un país sin producción, un país con empresas quebradas, un país con un sistema público tal cual como se encuentra, bueno, va directamente a la miseria, al hambre, que es lo que en este momento ha tenido más desarrollo en el país.
Totalmente de acuerdo, porque creo que esos son temas en los que no se está pensando, y como bien tú lo has señalado, además que tomo como ejemplo, que repensar no nos cuesta nada. Además, repensar es un ejercicio de reflexión, de entender que transcurridos determinados tiempos, determinados procesos, determinadas estrategias, nos permita revisar si hoy precisamente, y esto en el enfoque político, las cosas que se están haciendo le están hablando al país o le están hablando a una clase política fanatizada que quiere escuchar probablemente con oídos de fan y no con oídos de ciudadano, las posibles salidas, sean viables o no. Repensar indica, por supuesto, Pablo, parte de lo que tú esgrimes y lo que te hace llevar tantos años de lucha, y es reivindicar la necesidad de que hoy, y no lo dice el Radar de los Barrios, no lo dice Ingrid Palacios, no lo dice Pablo, lo dicen las encuestas que están en la calle y están boca a boca, que el 84% de la población se desmarcó y está tratando de subsistir por sus propios medios, y en esa población está la clase obrera que está sintiendo que no hay sintonía con sus necesidades, que aun cuando desde la filosofía de un proyecto o de quien está al frente del Estado no hay garantías para mejorar su calidad de vida, y eso lo celebro cuando dices que hay que repensar la lucha. Y por supuesto, cuando repensamos entendemos que probablemente las estrategias y las posiciones en tiempos tienen unos tiempos finitos y no son infinitas, y eso por supuesto es parte de la revisión. Si a ti hoy tuvieras frente a quienes probablemente, porque esto va a tener un fin, el caso de Venezuela, y lo vemos en los hombros de Nicolás Maduro, se entiende de que esto va a tener un fin. En el año 2017, cuando Nicolás Maduro se contó, tenía 70% de rechazo. Hoy está rondando por los 90%, o sea que eso no tiene revés. Y tenemos que pensar que dentro de los actores, el resto de los actores políticos, habrá un sustituto. ¿Quién será? No lo sabemos, pero lo habrá. Si hoy te tocara hablarle a ese sustituto, tú que eres un hombre de base, un hombre que estás en contacto permanente con un gremio tan importante como el sector salud, ¿qué le dirías para que ese mensaje se conecte con las bases trabajadoras del sector salud? Bueno, lo primero, Ingrid, es que, fíjate, el poder es para ayudar, el poder no es para que te beneficies tú y los que te rodean. Y eso hay que cambiarlo en Venezuela. En Venezuela muchos llegan a X cargos, inclusive de elección popular, que el pueblo te elige es precisamente para que trabajes por él. Oye, les cambia la vida, pues, pero les cambia a ellos. Y eso es parte de lo que hay que repensar dentro de lo que puede significar la política. Yo también considero que hay que profundizar la democracia. Yo le he dicho mucho a mis compañeros, y lo he discutido con dirigentes sindicales, igual que yo, que venimos de la lucha y nos mantenemos, porque una cosa es, uno se hace viejo y no se mantiene en la lucha, se convierte en un burócrata. El día que nos llegue eso, simplemente, bueno, pasaremos a otra instancia, pero mientras estemos ahí activos, seguimos en la calle, y una de las cosas que siempre lo digo, cambiar esta forma de hacer político. Porque en Venezuela no puede haber balotaje, ejemplo. Porque en Venezuela no puede haber, para profundizar la democracia, una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Inclusive, más allá de eso, lograr en cualquier tipo de elección, en elecciones muy importantes como la misma de la Asamblea, de que se desarrollen leyes donde el 50+1 tenga realmente el poder, o sea, que sea elecciones totalmente democráticas.
Eso evitaría por lo menos que con el poquito de votos que se saque o con simplemente la trampa, se eligieron, como pasó con la constituyente, lamentándolo mucho, que nadie sabe cuántos votos hubo en ese acto. Inclusive yo he preguntado a algunos constituyentistas y le pregunto cuántos votos sacaron y no me saben responder, porque ni siquiera saben cuántos votos sacaron ellos mismos. Entonces, yo creo que hay que profundizar la democracia. ¿Cómo se combate un régimen como este? Bueno, con democracia. Si tú vas a meterte en el mismo plano de la marramucia política, ejemplo, la constituyente es una marramucia, pero eso de que se hizo en Venezuela, en un momento fue apoyado por todos, que fue las tres cositas estas, que de paso no las recuerdo, que era terminada en elecciones libres. Ajá. Es de la usurpación. Gobierno de transición y elecciones libres. Eso cesó. ¿Ves? Ejemplo, cosas que están por venir, como por ejemplo, porque nos metimos en el tema político, de que, ahora hay un plan de hacer también un referéndum dentro de los planes que presenta en este momento Guaidó, y la intención que después de las elecciones parlamentarias, sean o no como sean, seguir siendo diputados después del 5 de enero. O sea, son cosas que nosotros debemos, yo por lo menos particularmente la rechazo, porque yo creo en la democracia. Y la política no se acaba. Porque ellos nos dicen, si pasa lo de diciembre, si llega el 5 se acaba. No, hermano, la política sigue. La política siempre seguirá y siempre habrá espacio para la lucha. Pero eso es parte de esa gran propuesta, pues, de repensar la política, de entender de que tenemos que abordar caminos que permitan la conexión con el ciudadano, la conexión con la gente. La política se hace ¿para quién? Pues para nosotros mismos, para lo que nos dé la gana. No vale. Y fíjate a dónde ha llegado el país en este momento. Cuando tú hablas de cualquier sector donde hay trabajadores, vámonos al petróleo. Oye, ¿tú sabes lo que es acabar con la empresa petrolera? Bueno, eso está pasando en Venezuela. Las empresas básicas de Guayana, que eran la alternativa ante la crisis petrolera, también acabadas. Y ejemplo, si tú pensaras en reactivar en este momento esas empresas de Guayana, tendrías primero que reactivar el sector eléctrico, porque si lo haces sin reactivar el eléctrico, al activar, ejemplo, Sidor, se va la luz en Caracas. Así mismo es. Bueno, muchas gracias a Pablo por su valiente participación, además bien claro que los tiempos en política no se acaban, aunque cambien los actores políticos. Sin duda alguna Venezuela tiene que repensar, y parte de eso lo tenemos que empujar de abajo hacia arriba, obligar a que los liderazgos, que hoy no lo decimos nosotros, sino las encuestas, están desconectados de la realidad social y cómo está viendo el ciudadano la política, tengan que repensar y reflexionar en torno a sus estrategias. Tenemos que hacer una pausa comercial agradeciendo este primer segmento al líder sindical Pablo Zambrano. Ya regresamos con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop.
te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios este lunes 31 de agosto, en donde estamos transmitiendo a propósito de una bastante controversial y una semana bastante controversial, probablemente en la que diversos liderazgos políticos en los que todos los ciudadanos de una u otra corriente de pensamiento han colocado su fe, han colocado sus esperanzas, han guardado en ellos la firme voluntad de que impulsarían un camino donde ayudarían al país a aliviar todos los movimientos que estamos llevando, como es el proceso de una transición hacia la democracia realmente participativa y protagónica, pero hasta estos momentos lo único que se dan es debates y más debates, diatribas y más diatribas, y en ese camino el ciudadano está, por supuesto, distante de esa polémica. El ciudadano está dedicado a lo que es la subsistencia, dedicado a la supervivencia, manejado desde la postura de un ciudadano que probablemente no esté asqueado de la política, esté harto de quizás los discursos que para él, en una situación que es desesperante, no son interpretados por los distintos líderes políticos. Y si eso no ocurre, por supuesto, el ciudadano tiene todo el derecho a distanciarse, y eso no es que se esté distanciando y el distanciamiento lo lleve al conformismo y a la resignación. Se está distanciando para guardarse, hasta inteligente es, eso es parte de la sabiduría popular. Me distancio para refugiarme en mí mismo, en mi propia supervivencia, hasta tanto pueda existir cordura, coherencia que me ayuden o en la que yo pueda empujar para salir de esto. Los cambios se dan siempre cuando hay conducciones políticas. Si no hay conducción política puede haber muchísimo descontento, pero si esto no se encausa, por supuesto, se convierte en un laberinto y el ciudadano no logra encauzarse hacia la salida a las rutas de la democracia. Y ese hastío ciudadano está interpretado, por supuesto, en todas las lecturas de expertos que han venido trabajando sobre la crisis económica que está viviendo el país, y por eso en esta mañana, en el resto del programa, vamos a tener a el profesor Oscar Mesa, director del Sendas, con quien queremos conversar sobre todo ese levantamiento que está haciendo de lo costoso que es para los padres y los estudiantes en recibir clases online, además lo completamente difícil el acceso, porque cuando no tenemos luz, no estamos sin luz, estamos sin internet, o a lo mejor no tenemos acceso a computadoras o teléfonos inteligentes, y también cuánto le está costando en ese último levantamiento que hizo Sendas, cuánto le cuesta al ciudadano
alimentarse o tratar de adquirir la canasta básica. Muy buenos días, profesor. Bienvenido al Radar de los Barrios. Buenos días, Ingrid. Buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Encantado de conversar con ustedes. Cuéntanos, profesor, porque estuvimos revisando en sus redes el levantamiento que hizo de lo costoso que representa para la familia venezolana en este momento de pandemia el acceso a la educación. Sí, nosotros hicimos había salido en las redes las necesidades que se tenían que satisfacer para poder, desarrollar lo que se ha llamado la canasta de educación a distancia o la educación digital, ¿no? Que pareciera que es una alternativa con la que tendremos que convivir, que no es mala, que por cierto quiero aclarar, Ingrid, que mis dos primeras profesiones en el siglo pasado fueron de técnico superior en educación en recursos para el aprendizaje, que es una rama de la tecnología educativa, y luego de licenciado en educación también en la misma mención, de manera que hace 40 años ya estábamos formados profesionales que justamente íbamos a encarar la educación del futuro mediante la televisión educativa, el cine educativo, los recursos audiovisuales y por supuesto los que había en aquella época. Hoy afortunadamente se dispone de una tecnología mucho más diversa y rica para adelantar esto, pero no hay ninguna duda, o sea, estamos hablando por lo tanto de algo para lo cual incluso hay que reconocer que el Estado venezolano hace 50 años comenzó a trabajar en el diseño de la formación de esos profesionales que egresamos en el siglo pasado. Esa carrera lamentablemente se cerró, también la dictaba el Pedagógico de Caracas y la Universidad Central de Venezuela, pero ahora más que nunca esos profesionales que son profesionales formados en lo que significa una educación por esos medios, que no es de ahorita, no es de marzo para acá, perdón, bueno, por supuesto, lo primero que nosotros evidenciamos es una carencia de esos profesionales, pues uno le puede pedir a un profesor que se formó en otra disciplina, que de la noche a la mañana pueda diseñar programas que tienen unas exigencias muy concretas de audiencia, del tipo de recursos que vas a utilizar, del tipo de lenguaje, es decir, eso se estudia, pues. Se estudia durante por lo menos 4 años a nivel de técnico superior y luego, si se estudia la carrera de licenciado en educación, en tecnología educativa, también, pues, por supuesto, tienes que agregarle por lo menos 2 años más para terminar la licenciatura. Pero adicional a esto, que de lo que casi no se habla, fíjate tú que no se habla de eso, es necesario en esta ocasión disponer de unos equipos mínimos en la casa y sobre todo, creo que el principal problema, y hablo en primera persona porque estoy como profesor del doctorado en economía, nosotros decidimos dictar los seminarios y los cursos que podíamos a distancia. Estamos concluyendo esta semana justamente el periodo. Afortunadamente en este caso yo tenía la posibilidad de diseñar un programa pensando justamente en las carencias, ¿no? En la falta de conectividad, de manera que los estudiantes, y por supuesto también en el nivel de doctorado, que estamos hablando de adultos, sabían lo que teníamos que hacer si no contábamos con la conectividad, que es, repito, el principal problema que tenemos para adelantar la educación a distancia digital es la conectividad, es decir, la conexión a Internet. Y eso no disminuye la importancia que tiene contar con una computadora medianamente actualizada, con unos equipos básicos, incluso en el interior de la República. Yo tengo un alumno, profesor también, pero alumno del doctorado que vive en Mérida, y te podrás imaginar lo que significa en Mérida, adicional al tema de la conectividad que todos padecemos, el problema de la electricidad. O en el caso del estado Zulia. Así que tienes 2 problemas allí bien serios, además de los equipos necesarios, que por supuesto un profesor que puede estar ganando no más de $10 mensuales, cualquiera de nosotros, universitarios o de otro nivel, no tiene posibilidad de comprarse una computadora que por lo menos te cuesta unos $220. Así que nosotros, colocamos esos equipos necesarios, una línea telefónica, disponer de un plan básico de Internet, por lo menos simbólicamente, porque a veces no tiene la conexión, un router para Wi-Fi, una computadora de gama media-baja, una cámara
para poder, digamos, participar en los foros virtuales, una impresora, un teléfono también de gama media baja, unos datos, un plan de prepago de datos móviles y una planta eléctrica que incluimos también aquí muy modesta y un teléfono secundario. Fíjate tú que nosotros hemos tenido que optar en esta entrevista por un teléfono analógico porque tenemos problemas con el otro, así que no estamos hablando de una excentricidad. Y esos equipos, esas líneas telefónicas sumados nos daban un monto de $1,120.54. Wow. Digamos, vamos a acercarlo a $1,000 como hizo Chugo Torrialba cuando tuvimos la entrevista. Bueno, dime tú si se requieren, y aquí entonces empalmo con el dato de la canasta alimentaria, si tú necesitas $277 o $300 si lo resumimos en $10 diarios, al multiplicarlo por 30 obtienes un resultado de 300, necesitas $300, Ingrid, Evelyn y las personas que nos escuchan, para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria para una familia de 5 miembros que vive en San Juan, que puede vivir en los Valles del Tuy, en Antímano, en La Pastora. En cualquier lado. Estamos hablando de una familia trabajadora y así fue que se concibió esta canasta alimentaria hace 23 años, Ingrid, que no la estamos improvisando. Hace 23 años también el patrón de consumo era distinto, era mucho más que el que tenemos ahora. Y esa canasta... Pero eso nos lo va a explicar en la próxima parte porque tenemos que hacer una pausa comercial y lo invitamos a que se quede en el próximo segmento con nosotros, profesor. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Usted escucha el radar de los barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. A continuación, titulares. Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, espera conocer hoy detalles de la excarcelación del parlamentario. Nelson Chiti Larroche, abogado constitucionalista y profesor universitario, reiteró que los comicios parlamentarios del 6 de diciembre convocados por el régimen no pueden ser catalogados como un proceso electoral. Como quiera que todo el procedimiento que han visto el asunto, el ente que convoca, las referencias constitucionales y legales, ha sido sistemáticamente un quebrantamiento de la normativa. Y desde luego, si no es el ente competente quien convoca, aquel que corresponde de acuerdo a la Constitución, y nos estamos refiriendo a la Asamblea Nacional eligiendo al CNE, que a su vez, siguiendo la normativa establecida tanto en la Constitución como en la ley electoral, habría sido el resultado de un comité de postulación. En fin, yendo a toda y cada una de las fases que el asunto supone, encontramos que hay un proceso írrito, un proceso que no puede ser considerado válido y desde luego ni siquiera podemos darle la entidad, la calidad, la cualidad de elección, sino que por el contrario tendremos simplemente que decir que es una suerte de simulacro y que en ningún caso adquiere o reviste validez. El actual encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story,
asegura que la posición de Estados Unidos es clara. El apoyo internacional se logra únicamente con la unidad en torno a Juan Guaidó y a los poderes legítimos. En internacionales, el primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos partió este lunes de Tel Aviv. Estados Unidos roza los 6 millones de casos de COVID-19. Y en los deportes, en las grandes ligas, el pelotero venezolano José Cafecito Martínez fue enviado a los Cachorros de Chicago. 10:38. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Estamos conversando con el profesor Oscar Mesa. Profesor, adelante, nárrenos cómo está el balance hoy día para el venezolano adquirir la canasta alimentaria. Sí, decía, en este caso estamos por supuesto comentando la canasta del mes de julio. El mes de agosto está concluyendo hoy. Nos tomamos por supuesto los días que son necesarios para poder procesar la base de datos y ya los daremos a conocer, pero en todo caso, en el mes de julio esa canasta tenía un precio en bolívares, que era lo que iba a señalar anteriormente, de 73.970.117,91. Eso por supuesto es mucho más fácil comprenderlo en dólares, $277.04, pero si nosotros le agregamos los ceros que le han quitado a la moneda, estaríamos hablando, Ingrid, amigo que nos escuchan, de 7 billones, es decir, 12 dígitos más. Eso era prácticamente lo que podía establecerse como presupuesto nacional para que se vea el deterioro, digamos, de la moneda. Y en términos de salarios mínimos se requerían 185 salarios mínimos de 400.000 bolívares, que para ese momento tenían un valor de $1.49. Sacaba una cuenta ahorita mientras ustedes estaban transmitiendo la información. En este momento con $1 a 336.000 bolívares, y no pongo 350, que es lo que están cobrando por los plátanos en Caricuao, estaríamos hablando de un salario que sería equivalente a $1.19. Próximamente estaremos prácticamente hablando de que el salario mínimo de 400.000 bolívares, Ingrid, sería equivalente a $1. Y repito que en el mes de julio se requerían $277.04 para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Eso significaba que una familia necesitaba cada día destinar 2.465.670,59 bolívares diarios. Más fácil decir que eran $9.23. Por eso que nosotros lo resumimos de la siguiente manera: una familia venezolana trabajadora integrada por 5 miembros necesita $10 diarios para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, y $20 si le agregas, además de los alimentos, los 6 rubros que son esenciales para una canasta básica, que se ubicó en el mes de julio en los 144.016.052,29, más fácil en dólares, $539.38. Se requerían casi 5 millones de bolívares diarios, $17.97, lo que nos lleva también a sintetizarlo de la siguiente manera: una familia venezolana necesita $20 diarios para poder cubrir los alimentos y
rubros esenciales para mantenerse durante un mes, que al final del mes terminan siendo los $600 que varios gremios han asumido con absoluta coherencia con lo que es el artículo 91 de la Constitución como el salario mínimo para poder, digamos, sobrevivir. Por supuesto, con esto no estoy sino señalando como coordenadas de lo que son el costo de la vida, para ponerlo en esos términos, y no estoy señalando con ello que se deba decretar un aumento equivalente a $600, porque eso no se decreta, ya sabemos en lo que terminan los decretos de aumentos salariales, ¿no? Pero la economía debería ser capaz de producir y de lograr una productividad que permitiera, por supuesto, que el salario mínimo, Ingrid, fuera siquiera equivalente a los $100 que teníamos hace 46 años, cuando se decretó por primera vez por parte del presidente Carlos Andrés Pérez para el 1 de mayo de 1974, era equivalente a $104.65, si mal no me recuerdo, eran 450 bolívares, a un tipo de cambio de 4.30, eran por supuesto más de $100. Bueno, siquiera para lograr los $100, y ese debería ser el piso y no por debajo de él, porque repito, en los próximos días, Ingrid, vamos a estar muy cercanos a que el salario mínimo sea equivalente a $1 mensual. Imagínate tú, si no hay cómo cubrir el costo de la canasta alimentaria en ese orden de $300 y de la canasta básica en el orden de los $600, pues es mucho más difícil poder obtener un ingreso extra de $1,000 para poder comprar e intentar tener también los servicios mínimos de Internet para poder entonces desarrollar lo que es la educación a distancia, bien sea de los niños, de los adolescentes, pero también de los adultos, porque la educación, digamos, digital, debemos emplearla a fondo y el futuro está por allí, pero combinado, es lo que se llama la propuesta híbrida, combinado con las clases presenciales, que son insustituibles. Así es, profesor. Y cuando usted habla de ese dólar, que probablemente va a ser lo que ronde el salario mínimo actualmente en Venezuela, con el riesgo a que pueda ser menos. O sea, que si el dólar sigue aumentando en el mercado que se cotiza, se podría predecir de que puede ganar hasta menos de $1, de acuerdo a cómo va el panorama. Absolutamente, Ingrid, tienes toda la razón. Porque al fin y al cabo, fíjate, el marcador de precios en este país es el dólar, y tú lo sabes, ya tú sabes que hasta los camiones que venden plátanos, ya te venden los plátanos por $1 o su equivalente. En el mercado, en Caricuado me decía mi hermana, que vive en la UD5, que el equivalente eran $350, así que ese marcador ya está allí, y lo que faltan son 50,000 bolívares para poder llegar a los 400, que es el monto del salario mínimo. Si tomas en cuenta que el pasaje de las camionetas en Caracas han aumentado a 15 y a 20, bueno, ahí tú lo más que puedes hacer con esos 50,000 bolívares, cubrir, digamos, 2 pasajes más o menos. 3 pasajes si tienes suerte y te lo cobran en 15 bolívares. Y eso no es un dato cualquiera, porque los pensionados, por ejemplo, yo lo soy, cobramos 400,000 bolívares, así que lo único que yo pude comprar cuando nos pagaron ahora el lunes 17 de agosto fue un pan de guayaba en 280 bolívares y recargué un botellón de agua de 10 litros, porque el agua viene muy sucia y ya no lo puedes tomar, y bueno, y me quedarían, no sé, 60,000 bolívares, algo así. No estamos hablando, por lo tanto, de una especulación abstracta, estamos hablando de lo que estamos viviendo, y sin duda alguna, la respuesta del gobierno, ¿cuál será? Probablemente cercano a las elecciones, o al simulacro de elecciones, pues se plantearán un aumento nominal quiere decir, aumentarán, no sé, de 400,000, ponle tú 1,000,000 de bolívares, y eso en definitiva no aumenta el poder adquisitivo. Fíjate, ¿cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo en el mes de julio? Al fin y al cabo, ese fue el objetivo que nos propusimos hace 23 años cuando diseñamos la canasta alimentaria. Bueno, el poder adquisitivo de ese salario mínimo era apenas de 0,5%, Ingrid, en este momento está por debajo de 0,5%, de manera que tenías un déficit respecto al precio de la canasta alimentaria del 95%. ¿Qué es lo que debería ser? Bueno, que el salario mínimo fuera suficiente para adquirir una canasta alimentaria familiar. Eso lo establece, mira, los convenios de la OIT, lo establece el manifiesto comunista. Hubo momentos en los cuales nosotros, con un salario mínimo y medio, en nuestra data, entre los años 2000 y 2002, podíamos adquirir con un salario mínimo y medio, repito, una canasta alimentaria. En este momento estamos hablando de 185 salarios mínimos
400.000 bolívares para poder cubrir una canasta alimentaria que está en ese orden que hemos dicho de $277, $300, que ha sido más o menos el comportamiento desde que nosotros dolarizamos también, por supuesto, el precio de la canasta alimentaria. En el mes de julio, el tipo de cambio registró un comportamiento, es decir, subió, aumentó, por lo menos el del Banco Central de Venezuela, el que publica el Banco Central de Venezuela, en 27,69%, y el paralelo 27,40%. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados en términos de aumentos porcentuales de la canasta? En el caso de la canasta alimentaria, 31,5%, que significaron en el mes de julio 17.728.996,66. Es decir, no es cualquier cosa lo que aumentó. 31,5, fíjate, muy cerca de lo que fue el comportamiento del tipo de cambio. Y en el caso de la canasta básica, aumentó 26,9%, el aumento del dólar paralelo fue en el mes de 27,40%. Lo que queremos demostrar con esto es que marcha de una manera bastante coherente el aumento del precio del dólar y el aumento también de los precios. En algunos casos, como el caso de las frutas y hortalizas, aumentó 60%. ¿Por qué? Bueno, porque adicional al aumento del precio del dólar que incide en los precios, también tú tienes un problema ahora con la gasolina, Ingrid. Entonces, los productores necesitan gasolina para producir, para distribuir, para que llegue a nosotros los consumidores, y ya sabemos que la gasolina ya no es regalada como era hace unos meses cuando cuando comenzó la pandemia. Pues ya sabemos que la gasolina tiene un costo, que lo tuvo siempre, pero que la demagogia manipulaba para que la gente, no se diera cuenta de lo que cuesta producir un litro de gasolina. Ahora lo tenemos y por supuesto es un costo adicional, además de lo que significan las restricciones de la cuarentena y de los abusos que cometen los organismos de seguridad, aplicando estas medidas a su libre saber y entender, y ya sabemos lo que eso significa cuando montan esas alcabalas y obligan a los productores de alguna manera a compensarlos, para decirlo elegantemente. Exactamente. Profesor, tenemos que hacer nuestra pausa comercial. Al final le permitimos en el segmento que nos queda una pequeña reflexión. ¿Cómo podemos hacer desde su punto de vista, de su perspectiva y toda su experiencia para equilibrar y compensar al ciudadano que prácticamente está pagando todos los platos rotos? Porque pudiéramos decir que las autoridades, y lo digo con toda responsabilidad, tú te acercas a los alrededores de Miraflores y por allí no huele a leña, allí no hay padecimiento alguno. Los padecimientos están en el resto del país, pero allí no padece. Vamos a una pausa comercial y regreso con más. ¿Cómo no? Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM.
final estamos hablando con el profesor Oscar Mesa. Profesor, quedamos en que nos diera su reflexión, su consejo, su orientación, porque entender toda esta dinámica, como usted nos las plantea, probablemente para nosotros pueda ser un poco más, quizás fácil, pero el ciudadano que espera abajo que se resuelvan las crisis, que está, como usted bien lo ha definido, tratando de sobrevivir entre 1 y 4 dólares diarios a lo que puede acceder, a veces con más, a veces con menos, depende, porque es la suerte, y por eso en esta pandemia es imposible, y ha resultado imposible quedarse en casa, porque el hambre, el COVID es invisible, el hambre no, aun cuando tengamos que salir con las medidas de protección, el venezolano está desafiando a la propia muerte que representa el COVID-19 por la subsistencia. Mira, Ingrid, fíjate, la gente misma, y esto tiene mucho que ver con el espíritu de que ustedes trabajan, de las comunidades, y en el que hemos trabajado también. Yo mi primer empleo fue formal, fue en Fundacomún, así que trabajé en los barrios, y concretamente en Antímano, diseñando lo que se llaman los centros de atención integral para los hijos de las madres trabajadoras. Allá estuvimos, si no me equivoco, por una zona que llaman El Carmen, algo así, ¿no? De manera que tenemos mucha vinculación. Mi tesis de licenciado en educación fue el diseño de un plan educativo para las asociaciones de vecinos. Estamos muy vinculados al tema. Y fíjate tú cuál es la respuesta que han dado las comunidades, los vecinos. En este momento, Ingrid, nosotros estamos mejor abastecidos que los que estábamos en marzo. ¿Por qué? Porque en las urbanizaciones, en los edificios, los vecinos, buscando salidas para obtener ingresos y por las limitaciones, digamos, de salir, ha terminado por ofrecer una cantidad de bienes y servicios dolarizados para que nosotros dispongamos, los vecinos, de ese delivery tan importante que es que te lleven las cosas hasta la puerta de tu casa, y eso ha permitido que algunas familias puedan obtener ingresos, repito, sobre todo porque la dolarización ayuda a ellos, para hacerle frente, digamos, y tratar de obtener, si no los 10 dólares que se necesitan para comer, por lo menos, como dices tú, unos 4 o 5 dólares. El señor que viene, por ejemplo, a revisar la bomba de agua o a revisar realizar el mantenimiento del ascensor, te cobra 20 dólares. Bueno, ese señor ya por allí tiene por lo menos la posibilidad de comprar lo esencial, y eso es lo que están haciendo algunas familias. No todos tienen esa posibilidad, por supuesto que no todos, y sobre todo los pensionados, seguramente ya no tienen tampoco la capacidad productiva, pero todos los que han podido están ofreciendo todo tipo de bienes y servicios, y ese refugio en el mercado, utilizar el mercado como un espacio de intercambio de bienes y servicios y de obtención de ingresos para hacerle frente a la crisis, es lo que se viene de alguna manera dibujando en esta crisis, y es lo que ha permitido hacerle frente a esta situación. Repito, un resultado concreto: tenemos un mejor nivel de abastecimiento local, comunal, vecinal, que el que teníamos en marzo, porque en marzo ni siquiera sabíamos que los vecinos que te podían ofrecer la cantidad de bienes y servicios y de habilidades que tenían, y que hoy están ofreciendo en cualquier parte. Te puedo hablar de San Juan, como te puedo hablar de Caricuao, de todos los edificios, todas las organizaciones. La gente está haciendo algo para vender, para ofrecer, y a mí me parece que ahí está el germen, Ingrid, de una sociedad que ya no está pensando en que el Estado le va a resolver sus problemas, sino que está echando mano de sus habilidades, de sus potencialidades, incluso de su creatividad. Cada vez mejora más el marketing que hacen los propios vecinos de los productos que están ofreciendo. Y a mí me parece que esa es una respuesta, fíjate, que sobre la que casi no se comenta, pero es la respuesta que permite decirte, bueno, estamos haciendo uso de nuestra creatividad para enfrentar esta crisis al margen del gobierno. Y eso me parece un dato muy importante. Sí, señor. Muchísimas gracias, profesor. Extraordinario cierre, porque eso habla de el venezolano que está creciendo internamente y que está desarrollando inclusive un mercado interno con una experiencia exitosa dentro de su propio ámbito de desarrollo. Muchas gracias, profesor, por por estos enriquecedores 3 segmentos que nos permitió. Esperemos estar pendiente de usted por lo menos una vez al mes, como lo decía Evelyn, para disfrutar de todo este trabajo que usted viene haciendo. No, con mucho gusto. Ya comenzaremos a trabajar con los datos de agosto, y cuenten con eso. Un placer de verdad compartir con usted
y con ese equipo al cual también uno se siente que pertenece, que es Radio Caracas. Gracias, profesor. Encantado, buenos días. Nos despedimos en la mañana de hoy, agradeciendo a Dios la posibilidad de estar en este inicio de semana. Desde la producción general, Jaime Nestara, en la producción de RCR, Wilixa Arcalle, la producción del radar de Yelixa Doní, y mi querida Evelyn, que hoy está, no la había nombrado, pero hoy está ahí enfermita, recuperándose de una gripe, no tiene mucha voz, pero ahí está desde los estudios, y en los controles, nuestro querido José Gregorio González. Esto ha sido el radar de los barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. ¿Quién condujo en la mañana de hoy para ustedes, su servidora Ingrid Palacios? Dios les bendiga esta semana y este fin de mes e inicio del otro. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.